El 28 de junio de 1969, en el pub Stonewall Inn de Nueva York, trans, lesbianas y maricas se rebelaron contra las redadas policiales y la situación de persecución y sometimiento que sufría el colectivo LGTBI. Estos disturbios supusieron un punto de inflexión en la lucha contra el sistema de opresión impuesto por la sociedad y las leyes. El 10 de junio de 1979, Francisco Vadillo, Francis, fue asesinado a tiros por un policía en la discoteca Apolo del barrio Izquieta de Rentería. Su único delito, ser travesti. Este hecho fue el impulso definitivo para la consolidación del colectivo EGAM contra la homofobia, lesbofobia y transfobia. Grupos de EGAM surgieron en todos los herrialdes de Euskal Herria, también en Gasteiz. Ambiente gay verdaderamente no existía. Había en Bilbao un poco y poco más. Hombre, había siempre alguna cabeza visible, pero no, el movimiento estaba todo oculto. Un grupo de conocidos y nos solíamos reunir en algún bar o en casa de alguien. Me llama por teléfono un chico que me llega a conocer, que me ha contactado, y bueno, pues luego me contó eso de que la médico que le atendió a él, vamos, con lo que estuvo hablando, sí era médico. Le dijo eso, que te podía hacer un tratamiento médico con electroshock o conocer a un grupo gay. En aquella época todavía, pues, tratamientos psiquiátricos y rollos estos, pues me imagino que habría muchos, claro. Bueno, unos tratamientos. Intentos de tratamiento. Más o menos era el conocernos, hablar un poquitín, y bueno, pues de lo que sí que me acuerdo perfectamente era la famosa ley de peligrosidad social, que yo creo que ya en esa época más o menos no se aplicaba, o yo que recuerde no, pero vamos, ahí estaba y bueno, y yo sí que me acuerdo de ir a Bilbao, pues en la primera manifestación, una de las primeras, vamos, pues que era hablar principalmente de eso, para que se derogase esa ley. Tras la modificación de la Ley de Peligrosidad Social, muchos de estos grupos se disolvieron. ¿Pero qué pasó después? Hace unos cuantos años ya, hay que mirar atrás, como para mirar a las sufragistas, que me gusta tenerlas en cuenta, hay que mirar atrás para empezar a entender cuándo empezaron a cambiar las cosas aquí. Año 1994. Yo creo que es ¿Recuerdan el ayuntamiento y el movimiento LGTBI en Gasteiz? No existe. Es curioso porque muchas veces es cierto que la calle es lo que importa y verdaderamente la movilización social, pero muchas veces también hay medidas muy atrevidas que potencian que esa movilización también se realice. Entonces esto me parece cuando menos curioso, ¿no? En el año 1994 el alcalde Cuerda abra un registro de parejas, de hecho, pensando ya en las personas que tienen relaciones sexuales y afectivas con personas del mismo sexo, pues me pareció muy importante. Bueno, pues el comenzar aquella tarea fue sencillamente eso, intentar ver que había una serie de personas que estaban sufriendo discriminación por razón de su orientación sexual y que había que intentar, y yo como alcalde, en la medida en que yo pudiera, efectivamente, corregirlo. Y por eso, evidentemente, mientras en el Estado no se tomaban decisiones, se tardó 10 años más en modificar el Código Civil, por ejemplo, ¿verdad? Entonces me pareció que eso podía ser una fórmula interesante, ¿no? Ya sabemos que muy limitada en sus efectos, naturalmente, porque tenía carácter administrativo y reducido exclusivamente a una pequeña ciudad, pero lo cierto es que produjo un efecto expansivo enorme, ¿no? Y por los datos que yo ahora quiero recordar, pues ya pasaron en aquel momento como unos de 200 ayuntamientos dentro del Estado que pusieron en marcha un registro de uniones civiles pues similar, y no es similar, calcado efectivamente al
al de Vitoria, ¿verdad? Y la repercusión que tuvo, por ejemplo, a nivel internacional, ¿no? En algunos países, pues efectivamente este decreto del alcalde de una pequeña localidad como es Vitoria, pues efectivamente pues tuvo repercusión en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y además coincidiendo con la visita del Papa a Argentina, y hubo allí efectivamente lo que en aquellos momentos se entendió pues como algo absolutamente insólito, ¿no? Que el alcalde de una pequeña ciudad vasca hiciera estas cosas, ¿no? Pero fue en Argentina, como fue en Portugal, por ejemplo, concretamente en Sintra, el ayuntamiento de Sintra, o como lo fue también hasta, curiosamente, ¿verdad? Y es más una anécdota que una realidad, en China, ¿no? Donde efectivamente, a través de un empresario vitoriano que con contactos en China, pues una de sus empleadas, china, vio la noticia y la mandó a su país. Y en su país se publicó efectivamente esta noticia de lo que estaba pasando en Vitoria, ¿verdad? Que también para aquel momento, según la prensa china, pues fue algo, pues en fin, sorprendente y espectacular, ¿no? Hubo algunas personas y entidades que lo apoyaban rotundamente. Por ejemplo, pues el Ararteko, Juan San Martín, lo apoyó absolutamente Antonio Beristain, el catedrático y director del Instituto Vasco de Criminología, de una manera absolutamente rotunda, ¿no? Y por el contrario, pues yo recibí una carta, eso sí, muy afectuosa y muy respetuosa, del obispo de Vitoria, ¿verdad?, en la que me decía que eso iba en contra de la doctrina de la Iglesia. También hubo decenas y decenas de cartas, ¿verdad?, en las que la inmensa mayoría lo apoyaban, me felicitaban, bueno, me ponían por las nubes, y hay algunos otros que me dejaban caer de las nubes, ¿verdad?, a ver si me rompía la cabeza, ¿verdad?, porque efectivamente, bueno, me decían cosas, auténticas barbaridades, ¿verdad?, auténticas barbaridades. Ese derecho a la felicidad, derecho al bienestar, pues para muchas personas que estaba negado, que estaba, pues por estos complejos sociales en tanto absurdos, ¿verdad?, pues si en algo pudimos ayudar a devolverles este espíritu y esta esperanza, pues creo que es lo mejor que nos ha podido pasar, ¿no? Que un alcalde de una ciudad pequeña como esta y conservadora, no nos engañemos, salga con este tipo de leyes, me pareció pues atrevido por un lado, y que fue un paso adelante grande y muy importante, de manera que también dotó de cierto empoderamiento tanto a las lesbianas y a los maricas que había por entonces, y les obligó a tener que organizarse, a dar una respuesta a lo que luego la calle estaba exigiendo. Lehen komentatu didazu, 94an kuerdak gobernatzen zuenean, arautu zela izatezko bikoten legedi hori, nahiko aurrerakoia izan zela, estatu mailan, Euskal Herri mailan, eta horrek bultzatu zuela gero kalean zerbait sortzea, giroa sortzea. Eta besteak beste, horren ostean hasi ziren sortzen lesbianen taldeak, Gasteizen, ¿es? ¿Cómo fue aquí? ¿Tú recuerdas aquella época cuando las mujeres lesbianas necesitaban crear un grupo propio en el que reivindicarse como tal, porque igual no se sentían cómodas tampoco en otras reivindicaciones, en otros grupos, en otras colectividades? ¿O cómo fue? Hombre, yo creo que en aquella época había necesidades varias como en la actualidad, pero una de las más importantes era la visibilidad. Entonces yo creo que tanto los grupos de lesbianas y los grupos de gays surgían desde esa necesidad. No solo una visibilidad en la ciudad, sino también yo creo que es muy importante esto, un empoderamiento, ¿no? Estábamos saliendo de la famosa ley de peligrosidad social, o había gente que en algún momento habíamos tenido problemas con esa ley. Entonces era mucho armario, mucho miedo, y mucha necesidad de ser sin tener que estar escondidas, ¿no? Mi acercamiento hacia las mujeres lesbianas ocurre en la asamblea de parados, allí en Zaramaga, donde yo veía que se reunían ellas, que estaban allí con todas sus plumas, y yo quería estar con ellas. ALA surge a raíz de la idea que tuvo el que entonces era alcalde, José Ángel Cuerda, de crear el registro de parejas de hecho, a principios del año 94. Ellas ya habían empezado el proyecto de hacer una asamblea de lesbianas de Álava, Arabako Lesbianen Asamblea, y bueno, éramos lesbianas con edades parecidas, inquietudes parecidas, muy cercanas al feminismo y muy cercanas a
a la asamblea de mujeres y a lo que éstas hacían, ¿no? Las que entonces nos juntábamos más por ocio, por amistad, por fiestas, porque era un poco lo que hacíamos, pues las que quizá teníamos más inquietud, no sé, más necesidad de conseguir o de lograr cosas, pues nos empezamos a juntar y de ahí surgió ALA. Alguna de las nuestras también tenía una doble militancia, ¿no? Participaba en la Asamblea de Mujeres y en cierto modo, y también con nosotras, ¿no? El tenerlas tan cerca es un referente para nosotras para formar lo mismo pero en lesbianas, porque entendíamos o sentíamos que ellas no nos estaban representando, ellas hacían todo lo que podían y menos mal que estaban y que siguen estando, ¿no? Pero no nos sentíamos representadas. Entonces la gente, pues sí que había mucha gente en el armario y que salir pues le costaba muchísimo, entonces sí que era el crear una identidad de lesbianas y que todas entre nosotras nos pudiéramos reconocer y hablarlo, ¿no? Hablarlo, sí, estar entre iguales. Sí, estar entre iguales, sí. COGAL empieza a raíz de, bueno, que a nivel del Estado había una efervescencia muy grande de movimiento gay y lésbico, y en Vitoria hubo un pequeño intento de crear un EGAM que no fructificó y hubo gente que se quedó un poco ahí en las puertas. Entonces se organizaron 2 años seguidos, 2 manifestaciones del 28 de junio, que las organizaron las mujeres de la Asamblea de Mujeres, a las que nos adherimos en aquel momento literalmente 4 maricas, y esas 4 maricas fuimos las primeras que nos juntamos para crear el colectivo. Sí que hicimos mucho hincapié en diferenciar lo que son colectivos gays mixtos a lo que eran colectivos solo de lesbianas, porque entendíamos que era una doble discriminación, porque entendíamos que nos diluíamos, que nunca hemos tenido ningún problema. De hecho, con el colectivo gay que existía entonces, hacíamos las cosas conjuntamente, pero cada uno tomaba sus decisiones en sus asambleas, porque entendíamos que de alguna manera necesitamos ese espacio propio. En aquel momento lo que se demandaba era visibilidad, y es una palabra que no me gusta decirla ahora, pero en aquel momento sonaba, que era aceptación de yo soy maricón y es lo que hay. Frente a la normalidad, pues reivindicar la diferencia, ¿no? El hecho de que, bueno, pues de que efectivamente todos somos diferentes y, bueno, pues esa diferencia hay que respetarla, sin más. Bueno, en aquel momento yo creo que la máxima prioridad era el tema de la prevención. Sí que alrededor del 1 de diciembre se hacía lo que era pues actos de visibilidad y demás, pero sobre todo, como también la reivindicación muchas veces iba ligada al tema festivo, pues lo que se insistía mucho era en prevención, preservativo y preservativo. Yo creo que era buscar una seguridad entre iguales y decir, no estoy sola, estoy con gente que sabe quién soy y cómo soy, y eso derivaba en una militancia, en un trabajo de salida a la calle. Las asambleas o reuniones que hacíamos eran, creo recordar, cada jueves, y además eran a las 8 de la tarde, que una salía de currar, salías a las 7 si conseguías salir a tu hora, llegabas allá pero con unas ganas terribles a mí no me parecía que fuese ni cansado, o sea, a mí me gustaba estar allí, me recargaba energías el estar allí, aunque fuera después de una jornada dura laboral. Trabajando en aquel momento con ALA, empezamos desde el principio, o sea, la primera reunión fue en su local, en el local de asamblea, que se reunían ellas, y fue ellas las que nos prestaron el local, y siempre hemos estado juntas. Se forma Gaitasuna, que es el colectivo de chicos gays de Álava, y ahora no sé decir si se formó a la vez, pero yo recuerdo la militancia en paralelo con ellos, haciendo cosas cada uno desde su escenario, pero muy juntitos en 28J y en amistad y en muchas cosas. Homofobiaren eta lesbofobiaren oso errotuta zegoen gizartean, eta bueno, batez ere horregatik nahi genuen bisibilizatu gay eta lesbianen borrokak, eta bueno, horregatik sortu zen. O quizás sacudirnos el miedo, ¿no? Yo recuerdo que besaba a una pareja que tenía, nos besábamos en la calle y igual si te dabas un pico hacías así, ¡pam! Y luego giraban las cabezas y cada una miraba a un lado para controlar aquel campo. ¿Quién nos ha visto? Ella controla aquel campo
y era como un miedo que había, ¿no? Yo creo que era una reivindicación de derecho a estar con normalidad y tranquilidad y sin miedo, ¿no? En la calle, que para mí fue un proceso. Igual otras se besaban más alegremente, pero a mí al principio me costaba, claro. Aldarrikapen sozialak pilpilean zeuden, eta bueno, hortik ere, uste genuen, nola ez, gai lesbianen eta transexualen borroka atara behar zela kalera be. Bueno, estábamos en la gay de gays y lesbianas, ¿no? Pero por ejemplo el colectivo trans, pues luego fue cuando se fueron consiguiendo cosas, pues entró la necesidad del colectivo trans. O sea que en el momento era una reivindicación igual menor para nosotros, pero vamos, la necesidad existía, pero igual no le hacíamos tanto caso. Y bueno, y ahora pues claro, según se van consiguiendo más derechos, pues se van viendo más las carencias que hay, claro. Se incrementaba el número de gente cuando organizábamos, teníamos una actividad estrella que eran las acampadas. Estas acampadas solían ocurrir en finales de septiembre, primeros de octubre, y esto suponía un esfuerzo importante, y ahí podíamos llegar hasta 15 organizando aquellas acampadas que se trataban de acampadas, más bien eran encuentros, un fin de semana en una casa que además eran propiedad del obispado de Vitoria, de la iglesia. Luego venía bastante gente a las cosas que hacíamos, ¿eh? Yo creo que venía bastante gente de la comunidad, que igual no militaban, pero hacías una charla o hacías... Sí, además gente muy dispar y muy diversa, ¿verdad? Porque sí. además, de hecho, claro, bueno, cuando organizábamos 8 de marzo y demás, estábamos en contacto con otros colectivos de mujeres totalmente diferentes, con otras inquietudes, estaban con el colectivo de viudas, estaban, entonces, bueno, diferentes, sí. Sí, entonces, claro. Entonces, bueno, al final sí que, bueno, de alguna manera entras también en el tejido pues de otra manera, ¿no? Y allí vamos a decir las lesbianas, queremos esta casa para este fin de semana, y eran unos encuentros muy brutales, porque pensamos año 94, no había ningún referente, es que no había nada de lesbianas, o sea, no existían redes sociales, medios de comunicación no estábamos, y entonces el juntar allí, juntar a 100 mujeres, podíamos estar tranquilamente durante todo un fin de semana, debatiendo, compartiendo, haciendo fiesta, que era la cosa estrella, haciendo cada cual lo que podía, ¿no? Pero eran unos encuentros brutales, donde se desarrolló, se crearon redes muy importantes que todavía hoy siguen existiendo de todo aquello. Las primeras fiestas que se hicieron en el Elefante Blanco, se empezaron haciendo con 3 hombres, que eran las estrellas en la noche, que eran los primeros travestis que yo conocí en Vitoria. Y bueno, eran las fiestas maravillosas, hacían unas actuaciones estupendas, y era también una forma de reivindicación, o sea, es decir, somos maricas, somos travestis y nos ponemos un tacón. Eso en Vitoria en aquella época chocaba muchísimo. Cuando había símbolos, signos que nos invitaban a mostrarnos o que nos decían este espacio va a ser cómodo, este espacio va a ser seguro, igual esas cosas ayudaron a que lo hiciéramos. Hay un símbolo, un signo, una imagen que yo creo que tenemos todas en mente y que sigue estando en muchos lugares, pero que fue novedosa, ¿no? Y hablamos de un cartel de ese año, del año 95, que empezó a verse en algunos lugares públicos, ¿no? Y que invitaba precisamente a mostrarnos tal y como éramos. Sí, era este cartel que se le pidió al ayuntamiento que lo sacaran, ¿no? Hubo algún problema, pero aquí estaban tanto los grupos ALA y Gaitasuna, ¿no? Presionando al ayuntamiento porque yo creo que el mismo Cuerda, quiero recordar, que no le gustaba porque decía que era en negativo, ¿no? Que no se aceptan y tal, pero claro, nosotros reivindicábamos muy mucho desde el orgullo y la visibilidad, decía, no, lo que no que podemos permitir es que los actos homófobos salgan, ¿no? Y al final se hizo, y este cartel lo hizo el ayuntamiento a petición de ALA y de Gaitasuna para poner en todos los locales del ayuntamiento, que en aquella época ya eran bastantes, hablamos de centros cívicos, oficinas municipales, etcétera, ¿no? Se solicitó al ayuntamiento que en los centros municipales se instalase un cartel en el que se invitaba a no discriminar a lesbianas, a lesbianas, gays
Invitamos a lesbianas y gays a comportarse con entera libertad. Eso es, ¿no? eso es. Sí. Sí, en este local no se puede aceptar comportamientos homófobos. Por ello invitamos a lesbianas y gays a comportarse con entera libertad. Sí. Pues ese cartel sí es cierto que bueno, era una placa, porque no era un cartel, era una placa de metacrilato y ese estuvo en todos los espacios municipales. Y luego se extendió a todos los locales privados que quisieran, o sea, tiendas, bares y demás. De hecho, hubo una campaña importante. Ahora ya en pocos quedan pocos. Creo que quedan al lado, creo que está, y en pocos sitios está ya. Y tuvimos problemas con ciertos carteles, problemas de agresiones, problemas de que no se nos dejaba ponerlos en los sitios, problemas de que no conseguíamos subvenciones para sacar esos carteles. Pero la apuesta yo creo que fue positiva porque conseguíamos lo que queríamos. Conseguíamos que se hablara de nosotros, que se hablara de nosotras, conseguíamos que la gente supiera que estábamos y dónde estábamos, conseguíamos que gente se acercara al colectivo. Yo creo que fueron campañas potentes, muy potentes. Las primeras manifestaciones había más gente haciendo pasillo a los lados que desfilando en la manifestación propiamente. Pero bueno, de rechazo no hemos encontrado, yo creo que... Bueno, con el cartel tanto del Alavés como de Está en nuestras raíces, esos dos carteles no los arrancaban de las paredes. Ikutzen baduzu betiko simboloak, eta hor ikusten zen, bai, homofobia zegoela hortik, ez? Homofobia, lesbofobia, transfobia, noski. Denetarik egon zen, Ni alde batetik ikusten du, jendea oso urrun ikusten zuela hori, eta, como que no me toque. Eta beste aldetik, bai, ikusmina zenbat sektoretan, zegoela ordua, ez? Horrelako mugimentua egoteko, hirian. La primera rueda de prensa que hicimos se hizo en el Centro Cívico de Montehermoso. Estábamos los tres, estábamos Maika, Cherra y yo. Vinieron muy poquitos periodistas y fue un boom, porque de repente el movimiento, además fue el movimiento gay, ni siquiera fue el movimiento lésbico gay, porque siempre se olvidaban, surge en Vitoria, sale en Vitoria, ¿no? Fue como que de repente salíamos como setas, nunca habíamos existido. Las fotos de los coños, esas nos dieron bastante juego, porque eso empezamos a hacernos fotos con una cámara digital, de las primeras cámaras digitales, nos empezamos a hacer fotos y luego construimos una muñeca que la pudiésemos mover y... Interactiva, se diría hoy. Intentamos hacerlo interactivo y que estuvo expuesta y todo. Claro, evidentemente la primera actividad que nos formamos prácticamente en junio, nuestra primera actividad es el 28J del año 94, que es cuando empezábamos, ¿no? Pues bueno, pues en la manifestación siempre estábamos más o menos las mismas caras, pero luego muchísima otra gente que conocíamos, bueno, pues la encontrábamos en Madrid o iban a Madrid a manifestarse. ¿De qué valía, no? Irse a Madrid a manifestarse cuando, bueno, realmente tenías que manifestarse en un sitio pequeño donde es donde, bueno, pues la visibilidad tiene que ser más presente, ¿no? El 28J al principio era pues menos cosas, pero cada vez iba engordando más. Incluso hubo un año en el que el ayuntamiento nos dio, bueno, pues por circunstancias, nos dio bastante dinero y ahí montamos todo el mes cosas. Recuerdo grandes manifestaciones con eslogans muy divertidos, muy reivindicativos también, porque bueno, pues a esa manifestación se unían todo tipo de asociación reivindicativa que existía en Vitoria, formaba parte de la manifa y estaba presente, y la verdad es que se juntaban, bueno, pues mucha gente y aparte de, bueno, pues de ser divertidas, eran también muy reivindicativas. Emakunde es el Instituto Vasco de la Mujer y que efectivamente celebra su 10º aniversario, decide invitarnos a todas, a las lesbianas,
y las lesbianas teníamos aquello de Emakunde no nos cunde, ¿no? Y sentíamos que esa institución, Instituto Vasco de la Mujer, no nos representaba, no era sensible a nuestras necesidades, a nuestra existencia siquiera, ¿no? Pues lo que hicimos fue una pequeña acción, que era sustituir sus tarjetas de visita, en las que sale la mujer así Emakunde, con Instituto Vasco de la Mujer Heterosexual, no, de la Mujer, y nosotras pusimos Instituto Vasco de la Mujer Heterosexual. Fuimos al evento, y donde en los stands, que ellas tenían sus tarjetitas, las quitamos, las guardamos y pusimos las nuestras. Conseguimos con aquella acción, con aquella quincha, conseguimos que en el siguiente número de Emakunde apareciese un artículo referido a las lesbianas, que en 10 años no había ocurrido. Prepárate a escuchar todos los lunes de 10 a 11 de la noche El Guirigay, un programa de temática gay. Comentaremos las noticias y la actualidad que nos afecta, sin tapujos y por supuesto sin censura. Bueno, surgió la idea de hacer un programa de radio un poco por buscar otra forma de visibilidad, ¿no? Aparte, y por suerte se contaba en Gasteiz con Alavedi, que nos parecía el sitio donde teníamos que estar. O sea, es que no había más, y aparte en ningún otro sitio nos hubieran dejado estar en aquel momento. De hecho, yo creo que es el proyecto un poco de Gaitasuna que más duró también, porque sí que estuvimos bastante años. Luego, no sé hasta qué años, sé que habéis dicho que en el 2003-2005 ya, bueno, continuaron otra gente, ¿no? Lo nuestro, ¿cuánto sería? Pues 6, 7 años estaríamos, así, más o menos, del 94 hasta el 2002. Igual nosotras sí teníamos un público, pero que se abrió a un público mucho más grande, que sí nos interesaba que estuviera enterado de todo eso, ¿no? Conocíamos gente que estaba armonizada, que no se atrevía a salir, entonces claro que hacía falta mucho, pero mucho más y sigue haciendo falta, claro. Éramos un grupo muy potente y muy fuerte y con muchas capacidades, y así lo hacíamos. Hay que contextualizar, allí no había redes sociales, no había internet, no había móviles, no había nada, éramos nosotras con 2 furgonetas, la informática, la diseñadora gráfica. Con nuestros recursos teníamos mucha fuerza, mucha capacidad de trabajo para hacer todo lo que nos proponíamos. Gaztelesbos hasi zen 86. urtean, eta gogoratu behar dugu garai horretan oraindik ez zegoela internet, ez? Ez zegoela internet eta batean armairutik atera ginen, eskatxa batzuk ezagutu ginen, eta ikusi genuen beharra, ez? Lesbiana gehiago ezagutzeko beharra, ikusgarritasunaren beharra, eta batzuk elkartu ginen, eta behar hori genuenez, talde bat egitea okurritu zitzaigun. Gu geneuskagun gure elkartzeko, ez dakite nola esan, beharra, ez? Eta horregaitik elkartu ginen, eta horregon ginen urte nahikotxo, elkarrekin talanean. Ere garai horretan hala zegoen oso aktibo eta guretzako ziren oso referente onak, ez? Eta asko isladatzen ginen beraiekin. Niretzako izan zen bisibilitatea, ez? Kalean egotea eta jendeak ikustea gu hor genuela. Gu nahi genuen lesbianak izan Gasteizen, bete esaten genuen, ni ez dut lesbiana izan nahi Madrileko auzo olako batean. Ni nahi dut izan lesbiana nire inguruan, nire bizitzan eta nire herrian, eta hori zen gure helburua. Gu Gaztelesbos sortu genuen gazteagoa ginelako, ez, guretzako hala edo gaitasuna ikusten genuen, ez dakit, badina pixkat handiagoa zen, helburua berdina zen. Elkarre egin genituen manifak, jaiak, denetarik, ez. Urte batean ez ziguten, eta 8ko kartela jartzen utzi taberna batean, gaur egun behitu, Eta orduan urte horretan manifestazioa eta gero, drakuinekin eta olako jende pila batekin joan ginen taberna horretara, eta horrengo urtean, kartela eskatu ziguten jartzeko. Txirrindularekin juten ginela Gamarraraino, 10-15 loka hor txirrindularekin, banderarekin, eta gogoratzen ez municipalak aurrean, ez, bideratzen guri, eta gero heltzen ginen Gamarrara, eta futbolean jolasten edo, eta familia geratzen ziren oran pizkat, ni hori buruan daukat eta oso garai polita izan zen. Gaztelesbosen hasi nintzenean, euskara 6 urte,
bai, ez dakit, izan zen mundu berri bat niretzako. En las elecciones, creo, del 99 o el 2000 municipales, se realizó una mesa con los diferentes partidos políticos que se presentaban y fue curioso porque estaba el PSOE, la izquierda Abertzale, PP y entonces estaba un grupo que se llamaba Unidad Alavesa. Unidad Alavesa mandó a un candidato que tenían, que fue muy curioso, que fue el único que reconoció que no sabía qué hacía ahí ni que tenía que hablar, pero que era el único que sabía era que era gay. Parece que en el resto de la mesa pues los gays no querían salir. Hombre, nunca hemos ido de sacar a la gente obligada lo del armario, ¿no? ¿Tampoco? Bueno, yo a veces he tenido ciertas tentaciones, no nos engañemos. Y me acuerdo que a partir de ahí Iñaki Oyarzábal, del PP, estando con los gemelos en la mesa, dijo: "Bah, esto es que ni para café, lo que hay que dotar aquí es de buen presupuesto". Y a partir de ahí, luego con Alfonso Alonso se creó el servicio de asistencia y orientación. Énfasis. Yo oí hablar de énfasis y lo recuerdo como ahí el choque que hubo entre la calle y las instituciones, sí, ¿no? Y ahí es cuando realmente el movimiento dijo tenemos que hacer algo porque las instituciones nos van a comer, si no, los mensajes, nos van a robar los lemas para hacer políticas que realmente no van a cambiar el sistema y darle la vuelta a todo, que es lo que nos hace falta para mover los cimientos de verdad. Y ahí es cuando empieza igual la confrontación y empiezan los movimientos también a coger fuerza en la calle, ¿no? Sí, surgió una experiencia muy buena que fue, se juntaron los diferentes grupos que había y gente individual y se creó el Lesgaitegui. Urteekin gaitasunarekin batera eta alarekin batera Lesgaitegi sortu genuen, ikusi genuelako behar genuela espazio bat, non jendea etorri altzen espazio bat eta gure gauzak egiteko, gure gauzei buruz hitz egiteko eta bueno, hitzaldiak antolatzeko eta dena delakoa. Se hacían muchas cosas. Yo me acuerdo que bueno, aparte de que era un local muy abierto y era un local que estaba con, la idea era, pues eso, la visibilidad y la apertura. Entonces siempre estaba abierto, hacíamos turnos, creo que casi toda la semana abríamos, todas las tardes, nos turnábamos para que esto pudiera ser así. Luego ya un poquito menos, pero bueno, al principio abríamos todas las tardes y la intención es que pudiera entrar cualquier persona que quisiera. Esa era la idea principal. Era eso, un tema de estar visible, tener un local que diera a la calle, que todo el mundo pudiera ver al pasar y que ofertara una serie de actividades, pues que, bueno, que ofreciera un espacio, eso era lo que queríamos. El que hubiera ese local abierto, a mí ya me vino bien, ¿no? Y fue también ahí donde luego yo conocí a gente para luego continuar y empezar un poco más, de una manera más dinámica. Y el Lesgaitegui también, pues el que estaba la Pinto y teníamos unas cristaleras bien grandes que se nos veía, ¿no? Que eso, pues ya, para mí ya era mucho también, ¿no? Y, bueno, estaba la bandera y en aquel entonces tampoco en muchos sitios no te ponía los carteles, no te ponía las banderas, y bueno, pues estamos ahí visibles. Y bueno, luego pues hacíamos alguna fiestica también y después de las manis solíamos ir allí. Era más un espacio para socializar, para conocer gente, para pues un poco estar en el mismo, o sea, en el ambiente, ¿no? Sí, yo creo que éramos un grupo muy heterogéneo y entre todos nos complementábamos, pues no sé, hacía falta algo, Cherro lo hacía, había que acordarse algo, Juan Luis se acordaba, había que movilizar, bueno, las chicas, bueno, no sé, éramos un grupo y sí que surgieron eso, pues relaciones muy buenas, nos complementábamos muy bien y congeniamos muy bien lo que era eso, la reivindicación que siempre estaba ahí con pasarlo bien. Egin genituen kartel batzuk eta udaletxeak ez zuen nahi, geneukagun dirua, subentzioa, eta atera genituen kartel pare batzuk eta udaletxeak esan zuen kartela batera txamalin baduzute, ez dago subentziorik, eta gu jarraitu genuen eta esan genuen berdin zaigu. Eta azkenean Lesgaitegia izan zen autofinantziazion eta ez dakit espazio desberdin bat izan zen. Y entonces, bueno, pues mandábamos toda la programación y se hacía todas las semanas alguna actividad, ya fuera pues un videoforum, ya fuera pues una conferencia, una fiesta, por ejemplo cuando las fiestas del 28 terminábamos allí y fuera hacíamos una fiesta y bueno, pues era muy divertido, la verdad.
una biblioteca bastante amplia, que luego acabó dando vueltas por ahí, pero bueno, la gente aportaba los libros que tenía, luego comprábamos cosas y bueno, y había un servicio de préstamo, bueno, ágil que podía coger cualquiera. Eso era un poco también pues el servicio que había que dar, ¿no? Y luego biblioteca también, que bueno, se funcionaba como se funcionaba antes, no me acuerdo si teníamos CDs o qué teníamos, pero bueno, todo era muy pretérito, ¿eh? Pues que mucha gente, al final si estábamos la gente de los colectivos, pero luego mucha gente se implicó, ¿no? O sea, gente a nivel individual, y pues que eso hay que agradecer. Sí, recuerdo esa sensación de tener un local en la que se mezclaba un poco lo reivindicativo con lo lúdico también, ¿no? Y entonces era muy llevadero, ¿no? Sí. Que muchas veces pasa que estás venga a reivindicar y no haces nada divertido, y allí pues lo pasábamos bien también. Me acuerdo además que efectivamente íbamos a esta imprenta, y era una imprenta bueno, que era tradicional, una imprenta tradicional, y ya bueno, nos conocía el hombre y tal, y bueno, pues estábamos allí, nos tiramos horas charlando, esto lo queremos así, estos colores por aquí, estos no sé qué, no sé cuánto, y bueno, pues él ya bueno, pues nos tenía hasta cariño, yo creo, y estábamos siempre con él pues diciendo esto de esta manera, este cartel de esta manera, esto aquí, a ver si nos haces un buen precio, no sé qué, y bueno, sí, la verdad es que sí, y hicimos mucho material. Sacamos una cosa que en aquel momento era muy típica, que era hacer un mapa gay, pero de Vitoria. Entonces íbamos por todos los comercios así un poco gay friendly, como se llaman ahora, pues para ver si, para recabar ahí un poco el dinero, y luego pues sacamos un mapa que aquello parecía Chueca, ¿verdad? O sea, había un montón de locales, sí, y bueno, aquello nos llevaba nuestro tiempo, en la imprenta también, sí, cómo sacarlo, y bueno, pues a base de eso también sacamos dinero, ¿no? Había gente, recuerdo que todavía algunos tenían una discrepancia entre al cobrar la cuota, que ponía Gaitasuna, y claro, le aparecía eso en la cuenta, y todavía estamos en ese momento en que me aparece esto Gaitasuna en la cuenta, o colectivo gay de Álava, claro, entonces decías Gaitasuna y parecía una cosa a veces inofensiva, pero decías colectivo gay de Álava y ya era evidente que aquello era lo que era. Entonces yo creo que fue bonito e interesante, porque era como desde los movimientos sociales, ante la ausencia o ante la ¿cómo iba a decir? La falta de contenido que se daban en estos servicios, que se daban desde las instituciones totalmente asistenciales, pues surgió esta experiencia autogestionada que duró 2 años, pero bueno, yo creo que fue muy interesante, y se vio ahí verdaderamente la fortaleza que se puede tener los movimientos sociales, y que no siempre la colaboración de las instituciones tiene que pasar por sus penas ni por claudicar a sus deseos. Bueno, nila gehiago goratzen ditut, Sejo, 7-20 eta Egameko garaiak. Eta gainera oso horitzapen onak eta politak ditut, ze akaso nik uste baino lehenago joan ziren talde horiek edo desagertu ziren, baina nire bizitzan behintzat, eta kolektiboki uste baita ere, utzitako arrastoa izugarria izan da. Cuando surge el grupo 7-20, la verdad que es un grupo bastante referencial, porque su planteamiento de activismo era muy bueno, o sea, yo creo que supusieron un aire nuevo a lo que podía ser el activismo, ¿no? Con el tipo de acciones que se planteaban, cómo las hacían, ¿no? Yo creo que era una novedad. Sí, yo creo que era una manera que tenían también un grupo de mujeres, no solamente de reivindicarse como bolleras, sino también de reivindicar otra manera de relacionarse, ¿no? Y de cuestionarnos todas las relaciones amorosas o románticas, ¿no? Ser hombre o ser mujer puede ser una performance, un acto totalmente teatral. Yo creo que las 7-20 dieron color también mucho color a esta ciudad también. O sea, yo siempre la recordaré con la sonrisa y haciendo mal las cuentas de las ondas. Eso es. Desde Gaitegui que se cierra, otros grupos también desaparecen. Entonces hay un momento que parece que es de calma, pero en realidad aquí estamos gente que no estamos teniendo respuestas a las inquietudes, ¿no? Y es ahí donde empieza a moverse un poco. Y yo creo que de ahí, bueno, pues a ver, nos juntamos y empieza a haber como un proyecto y bueno, pues poco a poco. Sí, bueno, 7-20 no es casualidad que surgiera un año después del matrimonio gay lésbico de Zapatero del 2005,
porque, bueno, parece ser que en aquella época el sistema cogía el movimiento, ¿no? Lo devolvió con leyes y dinero público e instituciones, pero no, nos juntamos unas bolleras que ahí no nos veíamos representadas. En esa misma época también se empezó a ir sobre la teoría queer a nivel del Estado y, bueno, empezamos a escuchar otras teorías y de repente, pues nos encontramos unas cuantas que teníamos ganas de hacer cosas que no sabíamos el qué, pero queríamos hacer algo. El nombre viene es que siempre nos preguntan, ¿de dónde viene el nombre? Pues mira, el nombre viene de aquel encuentro boyero primero, que iba a ser para 75 personas, pues como nunca le hemos dado importancia al dinero, porque no le hemos dado, pensábamos que iban a ser para 75 y llegaron 200 y por un problema de discalculia cobramos 20 euros a cada una de menos y lo tuvimos que poner en nuestro bolsillo, y gracias a que en esos encuentros pues se bebe, pues acá, sí, y la gente también dio donativos, pues lo pudimos recuperar, pero fue la primera anécdota. Y por eso nos llamamos 7-20. Yo creo que fue un poco el pistoletazo de salida, ¿no? Fue hacer una acampada boyera en la que nos juntamos 200 bolleras y todo eso sin redes sociales. Bueno, la casa la cogimos yo creo que para... ¿Para 75? Sí, y al final pues eso, 200. En aquella época necesitamos dirigirlo todo al sexo de las bolleras, ¿no? Porque era algo que estaba oculto y entonces quisimos hacer un encuentro que estuviera todo dirigido hacia ello, a ver si funcionaba, y funcionó, salieron todas súper contentas. Queríamos dar una respuesta a cosas que pasaban, pero nos tenía que apetecer y convencer, si no, no, o sea, esto no era una obligación. Muchas veces nos decían, ¿tenéis que estar? Y yo, bueno, ¿tenemos que estar? No, queremos estar, o sea, siempre hemos tenido muy claro que para militar teníamos que querer hacerlo, teníamos que creer en eso, entonces, cuando no hemos hecho cosas que igual realmente no queríamos, nos ha pasado factura. Entonces, 7-20 sí que es una característica, es que siempre nos hemos hecho lo que nos daba la gana. Como decíamos, hacemos lo que nos sale del coño, ¿no? Sí. También hemos trabajado mucho en contra del amor romántico, o luego 7-20 también yo creo que se caracteriza por hacer pues lo que nos ha apetecido en el momento, ¿no? Igual de juntarnos y pues nos apetece trabajar sobre esto, cuando aunque igual la sociedad iba por otro camino, pues nosotras trabajábamos eso. Había gente que igual las acciones que hemos hecho que no las entendían, pero nuestra inquietud no era que lo entendieran, sino que se preocuparan de entenderlo, o sea, poner una semilla, ¿no? Para que luego crear interés. En aquella época hicimos un juicio al patriarcado y fíjate, hoy nos estábamos acordando que el juez de aquel juicio era Marlaska, o sea... Que fíjate que ahora está en la actualidad otra vez, que ya han pasado años. Sí, sí. En aquella época nos llamaban radicales, pero igual ahora 8 años después y viendo el movimiento que estamos, igual es necesario volver a hacer un juicio al patriarcado y igual sería mejor recibido, ¿no? Hoy en día, sí. No sé. Sí, luego nos han dicho que también, porque, ¿no?, que incidimos igual en el movimiento feminista, pero nos costó reuniones y sudores. Claro, incluir la palabra heteropatriarcado fue toda una y ahora es súper normal, pero en aquella, o sea, nos hemos ido de reuniones por no incluirlo, o sea, que nos ha costado un montón, y cosas que ahora están casi normalizadas, ¿no? Era como, ya están estas locas con lo suyo, ya están las bolleras con lo suyo. Es como siempre decimos, bueno, ¿y cuándo nos toca hablar de nuestro libro, no? Porque igual el movimiento feminista, el aborto, no sé qué, pues no, pues muy importante, es muy importante, problema heterosexual muy importante, yo qué sé, los trans, no sé qué, y al final era como, vale, ¿y nuestro libro para cuándo? O sea, al igual que nosotras hemos trabajado conjuntamente con el movimiento feminista, con gays y con trans, también queríamos recoger eso, ¿no? Y trabajar por lo nuestro. Me ha parecido una pasada toda la trayectoria, me ha parecido una pasada hacer 2 encuentros bolleros, una pasada pues que ha habido gente en Vitoria como Diane Thor, como Mario Cabral, que es que me parece una pasada que en un sitio tan pequeño hayan venido. Me parece la leche haber estado participando, porque 7-20 también participó en la creación de su cubo, ¿no? Y en las charlas que hemos hecho todos los meses, o sea, que no hemos creado discursos, porque nosotras no hemos inventado la pólvora, pero sí hemos podido traer esos discursos a Vitoria para que la gente de Gasteiz pudiera hablar de ellos. Y eso me parece ya, pues una pasada, o sea, es que personalmente es una satisfacción, vaya. Como hemos hecho lo que hemos querido, o sea, y nos hemos divertido haciéndolo, nos ha gustado todo. O sea, que bueno, pues luego igual con la perspectiva del tiempo, lo que sea, siempre todo es mejorable, pero estamos, o sea,
estamos contentas de lo que... Sí, y además queríamos hacer política, bueno, no siempre lo hemos conseguido, pero a veces a través del humor, entonces es que nos lo hemos pasado tan bien pensando en lo que íbamos a hacer, que luego el día que lo hacíamos, pues es que ya iba a estar bien, aunque no vendría nadie, o sea, ya habíamos hecho lo que queríamos hacer. Y si venían 4, pues guay, y si cambias a 3, pues mejor, o sea... De todos modos, cosas que hemos hecho 7-20 están al orden del día. Hace 10 años hicimos un vídeo a través del humor criticando que en Vitoria todas las figuras, todas las estatuas son de tíos y siguen siendo de tíos, o sea que ese vídeo estaría hoy en día al orden del día, o sea que hay cosas que no han cambiado muchas cosas. Yo compartimos reuniones de EGAM, estuvimos sentadas en una mesa y creo que hicimos bien en desaparecer antes de matarnos entre nosotras, ¿verdad? Puede ser, no sé. EGAM Araba surge, pues bueno, yo creo que también de una necesidad, ¿no? Es verdad que anterior a EGAM existía Gaitasuna y que Gaitasuna ya tenía esos contactos con EGAM, ¿no? Pero en los últimos años yo creo que Gaitasuna había bajado un poco su activismo, incluso pues bueno, prácticamente a desaparecer, y durante unos años sí que, bueno, pues más allá de las siglas que yo creo que, bueno, que 7-20 existían y que funcionaban así, nos empezábamos a juntar para organizar el 28J, y yo creo que de una necesidad que se tenía y que yo personalmente también la tenía, surgió el talde de EGAM de Araba. La primera de las cuestiones que siempre nos preocupaba era eso, hacer entender que la ley del matrimonio, que bueno, que se podían adoptar hijos según quién también, pero que aquello no lo era todo, ni mucho menos. Y las otras que estábamos en la calle y nos preguntábamos, yo no me quiero casar, yo no quiero una familia nuclear, yo quiero otro tipo de relaciones afectivas, entonces, ¿dónde me encuentro? Sí, hicimos aquella concentración que, si te acuerdas, nos echaban monedas, la gente que salía de la iglesia, y decían verdaderas barbaridades como esto con Franco no pasaba, y de ahí para arriba. Cuando llegaba el 28J, un 17 de mayo, yo creo que eran como días muy concretos donde iba mucha gente, y yo creo que además el 28J yo creo que de aquel año, porque la verdad que la vida de EGAM de Araba fue muy cortita en el tiempo, yo creo que fue majo, en cuanto a participación fue alta, pero luego en el día a día yo creo que si nos mirábamos y vemos las fotos nos vemos las mismas. María Jesús Lastra era una presa que consiguió un empleo y al salir de la cárcel le dieron un empleo en una bocatería en Cuesta. A los minutos u horas de estar allí la echaron. No sé si acudió a ningún sindicato, pero bueno, al final fue rebotada a nosotros, hicimos lo que pudimos, en nota de prensa. Lo que pudimos, y fue bastante, porque y lo hicimos todo con 7-20 también. Dimos una rueda de prensa en la puerta de la bocatería. Probablemente fue la rueda de prensa en las que más medios vinieron, era brutal. Y luego convocamos una concentración frente a la bocatería, llamando el boicot, y de aquello tiramos hasta el propio 28J, que le colocamos una pancarta en la propia puerta. Sí, se petó. Y hubo mucha gente. Bueno, se llegó a petar casi hasta el juzgado, cuando fuimos al juzgado. Por el otro lado también entrábamos a valorar otras cosas, es decir, bueno, es verdad que podemos ser maricas, pero es verdad que no el hecho de ser gay te crea unas alianzas. Hay un montón de gente que es gay con la que no tenemos absolutamente nada que ver, y entrábamos un poco a cuestionar un poquito todo eso, ¿no? La Trapuzko Espartiña es un premio que da EGAM Bizkaia, es un premio calabaza a cierta persona. De aquel año le correspondió a Arantxa Quiroga, la parlamentaria del Parlamento Vascongado. La presidenta, sí. Que nos reía por aquella la amargura porque bueno, había hecho unas declaraciones sobre que bueno, ella no iba a estar cerca de un condón ni por asomo, ¿no? Y bueno, entramos y nos perdimos en el Parlamento porque no sabíamos dónde estaba el registro, los medios ya se habían ido, dimos varias vueltas, llegamos al registro y para nuestra sorpresa van y registran la alpargata, ¿no? Entonces ya salíamos como, ostras, pensábamos que nos iban a decir el informe si la alpargata no, y resulta que se quedan con la alpargata. Hubo una especie de complicidad entre grupos diferentes, antifascistas, los jóvenes, nosotras, en que llegaba un punto en que la lucha de cada una era como tu lucha propia.
eta nik uste dut garai hartan, ni gogoratzen dut hor binanismoaren kontua genuela mahai gainean, batzuentzat nahiko berria zen puntu hori, horren inguruan ere bai gauza asko eztabaidatu genituen. Y yo creo que, sobre todo en el marco del 28J, que sí que se empiezan a repartir, yo creo que la primera vez que llenamos la cuchi de banderitas del arco iris fue en el contexto de un 28J, yo creo que ahí sí que abrimos algunas cosas y yo creo que ahí tuvimos algún pequeño triunfo que igual luego no es tan pequeño, ¿no? Beti gogoratuko dudana leku eroso eta ni naizena eta izateko modu aske baten gonbidapena egin didan leku moduan, Sukubo, ez? Bai. Eta zure platerrekin. Bueno, hori bai. La verdad es que Sukubo fue un lujo para esta ciudad, ¿no? Sukubo surgió a partir de ciertos grupos y ciertas personas y desde luego ahí lo que se produjo, estaban también el colectivo Restrans con SC, por supuesto 7-20 y ahí se trajeron, yo creo que era Aldicadea, también las de teatro y ahí estuvo muy bien porque verdaderamente con el ciclo de charlas Biurroko Yuca pues se supusieron unos debates y reflexiones muy importantes. Y creo que en ese sentido ha sido una manera de romper también con esa Gasteiz rancia, otra vez volver a aquellos tiempos en los que Gasteiz comenzó a ser referente y ha sido referente en otras cosas, ¿no? Otros movimientos y creo que bueno, pues fue una pena que terminase cuando terminó, pero que ha dejado una huella importante. Comenzó en 2012, comenzó como un sueño de tener un local donde poder juntarnos, reunirnos, hacer pancartas, bailar, fumar, comer. Y durante todo el 2012 pues estuvimos con la obra del local y luego ya inauguramos el 1 de diciembre haciendo una fiesta, haciéndolo coincidir con el Día Internacional contra el SIDA y bueno, pues ahí comenzó la andadura. Sí. Ahí empezamos a andar. Antes había bares de ambiente y poca gente en los bares y ahora hay mucha gente en los bares y pocos lugares de ambiente. Entonces Sukubo, además de otras cosas, tuvo ese tinte, ¿no? De ser un sitio transfeminista, diverso y empoderante, una referencia para Vitoria fundamentalmente. O sea, que es que Sukubo la verdad es que consiguió aglutinar muchas emociones, muchos sentimientos, muchas teorías políticas. Ahí fue una época muy productiva a todos los niveles. Nos parecía importante en un proyecto como Sukubo crearlo con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Nos interesaba este enfoque porque es el que va a cuestionar que esa diversidad enriquecedora y que hace diferencia está muy bien, pero que a su vez está encubriendo muchas desigualdades y relaciones de poder. Desde el minuto cero, todas las charlas que pensamos en hacer eran todas transfeministas. Lo primero de lo que quisimos hablar también, gracias sobre todo también a SC, que no la habíamos nombrado, eso, pues nos hizo repensar la transexualidad y de mano de ella pues hemos ido eso, aprendiendo y bueno, y repensándonos todas. ¿Y qué es eso? Haber conseguido un espacio de referencia para mucha gente que igual pues tiene una experiencia o una edad o lo que sea que se piensa que está sola en el mundo y se ha ido acercando, o igual no ha tenido todavía la necesidad de acercarse, pero bueno, sabía que estábamos ahí. Y luego también acercar los discursos y hemos traído como lo último que estaba petándola en el Estado, pues lo hemos conseguido traer, ¿no? A través de un proyecto de cooperación para el desarrollo, pues 4 integrantes de Sukubo tuvimos la ocasión de viajar a Chiapas a conocer la realidad de las mujeres, de las lesbianas de las comunidades de Chiapas en México.
Entonces el proyecto tenía como objetivo rescatar la memoria de lesbianas de Vitoria y de lesbianas de Chiapas. Quería dar importancia a la autogestión, que para nosotras en todo momento fue primordial el que fuera un espacio autogestionado y que es duro porque requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que al final es la única manera de poder ser libres, de poder hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Yo creo que, bueno, son necesarios espacios de este tipo para impulsar la diversidad sexual y de género y para impulsar en general los derechos humanos, y que tengo la esperanza de que surjan, que algo tramaremos con gente nueva, con la gente vieja, y que Gasteiz pues vuelva a contar con un espacio o más de estas características, ¿no? Se cerró la puerta del Sucubo. ¿Qué haría falta para que se volviera a abrir un espacio como este? Yo creo que ganas, porque necesidad sí que hay, energías y sobre todo más debate y más reflexión. Yo creo que es bastante importante, la acción está muy bien, salir a la calle está muy bien, pero si no hay detrás una teoría, unas reflexiones grandes, estamos mal. Es mejor muchas veces las palabras también hacen que cambiemos las cosas, no solo las acciones. El crecimiento personal que he tenido, ¿no? Mi refuerzo como identidad boyera, como identidad lésbica, el refuerzo de lo que tanto tenía, de que tanto miedo tenía a expresar cuando era pequeña. Para mí personalmente es un bagaje, primero de amigas y luego también de enseñanza, porque ahora soy mucho más feminista de lo que era, entiendo todo mucho mejor, soy más antifascista y bueno, creo que mejor habré yo. Pues para mí ha sido totalmente enriquecedora. A nivel personal he aprendido un montón, he crecido como persona también un montón, y políticamente he crecido otro mogollón más. Y encima me lo he pasado muy bien. Niretzat oso polita izan zen, lehen esan dut, egon ziren nahiko eztabaida eta nahiko bronka eki genuen, baina nire galaxia oso ona da, niretzat oso garrantzitsua izan zen pertsonalki ere, ez dakit ezitzeko. Al final es casi como un estilo de vida, que no concibo mi vida sin el activismo, ¿no? Entonces, no sé, es como parte de mí. Pues sí que yo creo que fue una experiencia importante y a todos los que lo hemos vivido nos ha marcado, cosa que igual ahora pues es más complicado, ¿no? Igual la gente con las experiencias que tiene. Para mí 7-20 ha sido un espacio ha sido un refugio ante todo el heteropatriarcado que me rodea y bueno, pues donde tomar aire. Y luego a nivel de movimiento, pues poder tener una postura más dinámica de lucha. Y el sentir, pues eso, un poco esa sensación de grupo, fortalecer el estar entre iguales, el poco a poco ir teniendo una identidad, saber que esto tiene un recorrido, saber que puedes hacer cosas, pues saber que hay gente en tu situación. Entonces me parece que es una historia que es muy bonita, que es reconfortante y que me alegro de haber vivido mucho. El activismo para mí ha supuesto el reivindicarme como hombre maricón. Pues yo quiero decir que siempre hemos reivindicado la pluma, porque realmente las boyeras con mucha pluma somos las que hemos roto el género binario, porque somos tías que nos identificamos con esa mujer heterosexual que nos viene impuesta y entonces rompemos ese molde. Es algo que este discurso siempre lo intentamos decir y no aparece en muchos lados y es algo que quiero dejar aquí en constancia. Y que siempre hemos apoyado la pluma y que es algo que para nosotras muy importante. Bai, ez dakit, ni boyera izatearena 16 urtekin izan zen, ez dakit, oberena, gian pentsatzen zuen, baina bai, 16 urtekin hor gogorra zen, nik uste gaur egun gogorra izan leike, baina, eta bueno, gogoa genuzkagun eta oso beti, oso ondo pasatu dugu eta borrukatu dugu, baina esperientzia polita izan zen dana. Soy lo que soy por esos momentos también, o sea, para mí incidieron bastante en mi forma de construirme hasta hoy en día. Aprendí muchísimo, conocí muchísima gente
Me abrió un espectro que de otra manera no hubiese conocido. Y un punto clave ha sido su cubo. Es el que puede aunar de alguna forma pues todas mis inquietudes, mi faceta más luchadora, ¿no? Y combativa ahí. Beti esaten dugu ezin bada dantzatu ez dela gori iraultza, ez da. Eta ni mugimenduetan oso ondo pasatu dut, eta hori izan da lotu nagoena, ez? Ze militatzeaz gain, oso jende guapoarekin militatu dut, eta lagun minak egin ditut, eta oso ondo pasatu dut, eta hori izan da nire ustez garrantzitsuena. Haber estado militando ha sido como descubrir el mundo, o sea, ser consciente del mundo en que vivo y cómo quiero ocuparlo. Pero esas cosas han costado mucho esfuerzo, mucho sudor, han costado pues mucha reivindicación, mucha salida a la calle, ha costado, se han conseguido, ahora ya pues normal, ¿no? La gente ya pues ni se acuerda de esas pequeñas cosillas, ¿no? De esos pequeños hitos que hemos ido conquistando, ¿no? Mezu batzuk zabaldu genituela eta mezu batzuk ere bai kolektibo batzuetan nik uste dut poso hori utzi zutela. Si de algo puedo estar contento y satisfecho es de haber vivido esos momentos. Creo que hicimos algo importante. Ez da lortu dana, nik uste dut transfobia, lesbofobia eta homofobia jarraitzen duela gizartean eta, denaz keder, nola dagoen eskuina eta gauza horiekin eta nola duela gutxi transexualitatean ez dakit nola zen bus hori, hazte oír, ez dakit nola zen. Nos falta por conseguir la normalización de nuestra existencia, ¿no? Que no haya miedo, que nadie tenga miedo por decir lo que es, ¿no? El otro día, por ejemplo, en esta misma semana, un chavalito de 22 años en un grupo de trabajo donde tuvo la necesidad de decir que era gay. O sea, falta por conseguir que nadie necesite decir lo que es, que simplemente lo seamos, que nadie tenga que decirlo, que lo seas. Somos esas que no encuentran aire para respirar en la triste y rígida ciudad en que sobrevivimos, las que disfrutamos en lo común y compartimos lo íntimo, las que salimos siempre tan mal paradas en sus conversaciones, las mal vistas y las maltratadas, las degeneradas, las que intentan romper con sus vidas con ese imaginario opresivo y hegemónico que nos sitúa en una dicotomía eterna: naturaleza, cultura, blanco, negro, político, privado, hombre, mujer, activa, pasiva, hetero, homo, arriba, abajo, que es el binarismo heteropatriarcal, que aborrecemos, que nos asfixia, que nos cansa y que no nos deja gozar, ni bailar, ni comernos a besos. Somos unas guarras tremendamente cariñosas, somos abiertamente anales, insumisas, nos encanta el placer que produce el dolor bien hecho. Somos sumisas cuando nos piden usar la fusta y las pinzas. Somos zorras hirientes porque estamos heridas. Somos hermosas, pero podemos convertirnos en monstruos. La bruja, la lamia, la puta. Porque nos situamos en el orden del oculto, o de lo que se quiere ocultar. Somos las olvidadas, las otras, las que no aparecen en sus tristes planes de igualdad. Las que presumimos de nuestros cuerpos, que ya no son solo penetrables, sino que penetran en los sueños, cuerpos y deseos para contaminarlos de orgullo y resistencias.